Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tutorial vamos a aprender una de las funciones más potentes que ofrece Cabal y que no todos los usuarios hoy por hoy conocen, por eso hemos decidido, debido a las consultas que hemos recibido, hacer este tutorial. Estoy hablando de la función de el asistente financiero. Aquí, básicamente, en el grupo al lado izquierdo de donde estamos todas las funciones de contabilidad, tenemos asistente financiero, que es una de las funciones que nos ofrece Cabal Plus. ¿Qué es lo que hace el asistente financiero? Básicamente es una herramienta de proyecciones financieras, tanto a nivel ingreso como gasto. Es básicamente ayudarme a elaborar un presupuesto, tanto de ventas, tanto de costos, tanto de gastos, para llegar a un resumen que se conoce como un estado de resultados proyectado. Entonces es muy importante y vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Primero, estas primeras, digamos, tarjetas o scorecards son básicamente cuando tengo información histórica. ¿Por qué me va a servir? Porque muchas veces en este contexto, cuando yo estoy haciendo un ejercicio de presupuestación, la primera gran referencia es cómo me fue el año previo, el año pasado. Entonces, pero no es impedimento en este ejercicio, por eso no hemos dejado que hay información para no sesgar el ejercicio que vamos a hacer desde cero. Entonces, como les repito, es una referencia, pero básicamente no impide que podamos hacer un presupuesto totalmente de cero. Bien, pasando en este componente, lo primero que vamos a elegir es un método de proyección. Existen dos grandes, vamos a decir, grupos o metodologías más bien de cómo elaborar un presupuesto, tanto de ingreso como de gasto. Puede ser incremental. Incremental significa, que es un poco lo que estábamos hablando previamente, que con base en desempeño pasado agrego un porcentaje de crecimiento a ese dicho monto y eso se convierte en la proyección futura. Por ejemplo, es de las más utilizadas. Si hemos dicho que tuvimos X venta el año pasado y bueno, vamos a decir, este año vamos a crecer un 10% más que el año pasado. Ese método es incremental porque estamos tomando en cuenta un año base, que usualmente es el inmediato, el periodo inmediato anterior, y le estamos determinando un crecimiento usualmente porcentual, aunque puede ser también un monto nominal. Por ejemplo, podemos decir, bueno, el año pasado vendimos 100,000, este año quiero vender 120,000, por decir un ejemplo, ¿ok? Pero existe otra gran metodología que es el base cero. ¿Qué significa el base cero? Cuando no tengo absolutamente ninguna referencia o, aunque la tenga, no la deseo utilizar. ¿Por qué? Por ejemplo, el año pasado puede que pasó algo muy puntual, muy esporádico, que no es referencia real para proyectar en años futuros. Y por ende no me sirve de una referencia sólida. Y por eso ahí vamos a partir del base cero. ¿Ok? Por eso aquí dice tu plan no tomará en cuenta información histórica. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer a partir del base cero? Como dijimos, en incremental voy a poder utilizar crecimientos y montos de dinero. En el base cero únicamente dinero, es decir, monto nominal. ¿Qué vamos a colocar acá? Básicamente, el monto promedio que nos sirve de base para la venta mínima que mi negocio hace todos los meses. ¿Ok? Ya vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Pero, por ejemplo, si yo tengo un negocio de comida, por ejemplo, y que sé que, por ejemplo, tengo meses en el año donde vendo más, puede ser, por ejemplo, a medio año, puede ser a final de año, tengo un negocio con estacionalidad marcada, pero puedo decir que tengo una línea base de venta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que en dólares americanos tengo una venta de 10,000, ¿ok? Vamos a decir eso. Entonces, primero vamos a partir este 10,000, si se fijan que colocamos acá. De hecho, aquí, si se fijan, cambia 1,000, 10,000. Tenemos que del mes 1 al mes 12, todo es lineal 10,000. Ahora bien, esa es solo una línea base. Pero tenemos ajustes tanto al alza como a la baja. Entonces yo aquí puedo decir, es cierto, 10,000 es mi línea base, pero por ejemplo, enero arranco un poco menos que eso. Arranco con unos $2,000 menos que la línea que es a base, ¿ok? Entonces si se fijan, puse un 2,000 y le di clic aquí a la baja.
Y pues básicamente ya tengo $8,000, que es $2,000 menos que mi promedio mensual histórico. Y luego puedo decir, bueno, ya tengo 10,000, mes 2, 3, 4 comienza a subir, puedo decir en una cuantía menor, sube cerca de $1,000. Vamos a poner aquí 1,000, subió a 11,000. Y el mes 6, bueno, el mes puedo decir que el mes 5 vamos a decir que va a subir $2,000. Y el mes 6 ya tengo un despunte significativo de mi venta, siempre hacia el alza, de 5,000, todos al alza. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tenemos básicamente el primer mes de 8,000, luego quedamos en 10, el mes 4 de 11,000, luego 12,000 y el sexto mes de 15,000. ¿Por qué no ponemos los nombres, por ejemplo, nombres de los meses? Aquí pudiera decir alguien, ¿por qué no poner enero? Porque básicamente si este ejercicio lo hacemos, por ejemplo, de julio a junio o de un mes que no necesariamente arranque en enero, con los 12 meses siguientes, la referencia usual va a ser básicamente el conteo de los meses y no necesariamente arrancar precisamente de un ejercicio de enero a diciembre. Entonces, esa es la razón. Ok, luego decimos, tenemos un primer semestre que a pesar de que enero tiene un ajuste hacia la baja, luego tenemos 3 meses al alza. Pero luego decimos, ahí por el mes 8 me baja significativamente por temas de clima, por temas de diversos factores. Y por ejemplo, aquí me baja de la referencia de los 5,000, de los 10,000 mensuales, digamos que me baja 5,000. Y si se fijan, el mes 8 ya la venta ya no es 10, sino que es 5. Y este mismo comportamiento, vamos a decir, es similar en el mes 9, pero no en la misma cuantía. Vamos a decir que solo 3,000. ¿Ok? Y que también es hacia la baja, ya solo vendo 7,000, pero que en fin de año básicamente despunta toda mi venta e incrementa $8,000. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi venta sensibilizada por mi estacionalidad, a pesar de que la línea base son los 10,000. Tengo meses de 8, tengo meses de 11, de 12, de 15, meses de $5,000 que se baja a la mitad, meses de 7, luego tengo los meses promedio de 10 y tengo el super mes del año que hace básicamente en ventas casi el doble del promedio de los 10, hace 18,000. Entonces tenemos una venta proyectada de 126,000. ¿Qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para poner en perspectiva cuáles van a ser las proyecciones que vamos a salir a buscar comercialmente, a hacer realidad. Ahora bien, esto no se queda acá. Luego que ya tenemos nuestras ventas, tenemos, digamos, la meta global presupuestaria de salir a conseguir una facturación de 126,000, tenemos el costo. El costo es relativamente más intuitivo porque lo único que nos pide es básicamente un porcentaje de costo. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente el costo variable directo del producto es un peso porcentual, es decir, no es una cifra. ¿A qué me refiero con esto? Este costo, por ser variable, mientras yo vendo más, tengo más costo, pero la proporción se mantiene. Es decir, en este caso, por ejemplo, ya teníamos, vamos a borrarlo, pero por ejemplo, si sé que de insumos directos de alimentación, porque estamos haciendo un ejemplo de comida, tengo por ejemplo un 45% de costo directo, ¿ok? De la comida. Quiere decir que en promedio los productos o los alimentos, en este caso, dejan un 55% de ganancia bruta, ¿ok? Antes de gastos directos, de gastos fijos. Este es simplemente el costo relacionado al bien o producto directamente. Entonces, aquí básicamente me vuelve a recordar cuál es el plan de ventas que yo definí. Aquí tenemos los 8, 10, 11, los 18,000, los 126,000 básicamente de venta. Pero dice, hey, si le definiste 45% de costo, quiere decir que esos 126,000, 56,700 son
el costo y lo aplica a cada mes en la misma proporción. Por ejemplo, aquí puedo decir, no, definitivamente $56,000, cuando lo pongo en perspectiva de los 126,000 es demasiada plata. Si yo vendo más, tengo que hacerme más eficiente y por lo tanto le tengo que apuntar, por ejemplo, a un 40%. Entonces un 40% es de esos 126,000, 50,400. Y ya puedo ver mes a mes cómo se modificó esa cifra del 40% de manera uniforme. Y puedo ver cómo cada vez me deja una utilidad bruta del 60% y que en plata es 75,600. Si se fijan, es bien importante poner en perspectiva, decir, hey, es cierto, en diciembre vendo 18,000, pero solo de costos son 7,200. Quiere decir que mi margen bruto antes de los gastos son solo 10,800, ¿ok? Eso es bien importante porque siempre a veces la venta nos sesga y de la venta podemos tomar decisiones sin saber realmente o poner en perspectiva al menos el tema de los costos. Ahora bien, nos falta un aspecto fundamental que son los gastos. Como decía, costos básicamente están evidenciados en el contexto del costo variable directo del producto o servicio, pero tenemos gastos que usualmente tienen proporción fija, ¿ok? Pueden haber gastos de venta que sí son variables, pero esta herramienta en esta partida de gastos lo que queremos tratar de entender son los gastos fijos, ¿ok? Aunque también los puedo modificar al igual que hicimos con las ventas. Entonces, aquí de nuevo nos vamos con cualquiera de los dos métodos. El gasto podemos dejarlo incremental o podemos dejarlo base cero. Vamos a dejar el base cero al igual que con las ventas, con básicamente definiéndolo en dinero. Y vamos a decir, bueno, si yo vendo en promedio 10,000, tengo meses que más, tengo meses que menos, tengo un costo del 40%, tengo que sacar, bueno, cuáles son mis gastos. Alquiler, el tema de los colaboradores, ciertos insumos que tienen cierto comportamiento de gasto fijo y que no tienen que ver necesariamente con el producto o bien que estoy comercializando. Servicios básicos, energía eléctrica, agua, servicios de internet, etcétera, etcétera. Básicamente, esos son los gastos que yo quiero incorporar acá. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, yo tengo unos gastos fijos de $4,000, a veces más, a veces menos, pero vamos a dejar una referencia de $4,000 mensuales. Lo vamos a ajustar nuevamente y puedo decir, mira, los meses que precisamente vendo más, se me dispara un poco más el gasto. Entonces, por ejemplo, mes 3 y 4 podemos poner que vamos a una, no necesariamente en la proporción que incrementa la venta, debo incrementar gasto, pero es una referencia importante. Vamos a poner que $2,000 básicamente gastamos de más. Y si se fijan, aquí está ya ajustado. Tengo los mismos 4,000, pero en mes 4 y mes 3 tengo $6,000 adicionales. Obviamente en el mes 12, que es donde más vendía, tampoco es que voy a incrementar tanto el gasto, pero sí, por ejemplo, podemos decir, ahí yo gasto $2,800 adicionales. Lo que uno anda buscando es que, digamos, el gasto sea marginal decreciente en el sentido que a pesar de que yo venda más, se diluye más la proporción de gasto fijo y no necesariamente mi gasto va siguiendo la tendencia de mi venta, por lo menos no debería. Entonces, tenemos gasto final de 54,800. Hey, ¿cómo se ve esto con referencia a los 126,000 de ingresos, los 40 y pico mil de costos y bueno, 54,000 de gastos? Es justamente lo que vamos a ver en nuestra pestaña de resumen. En resumen, básicamente tenemos el compendio de la venta en cada uno de sus meses, los 126,000, el costo de los 50,400, que era el 40% que mencionamos. Tenemos primero una utilidad bruta, que es la diferencia entre 126 y 50,400. Tenemos 75,600 para afrontar los gastos fijos de todos los meses. No necesariamente fijos, repito, pero sí digamos, ese nivel de gasto administrativo, ¿ok? U operativo. Y finalmente, ¿cuál es la ganancia del año? Miren qué interesante. Finalmente, al quitarle a la utilidad bruta los gastos de estos 75,000, le quito los 54,000, hay una utilidad total anual
de 20.800. Esto es lo que queda al final del año. Es cierto, se vendieron 126.000, pero utilidad final quedan 20.800. ¿Ok? Miren qué interesante este análisis. Como la estacionalidad es bien marcada en cuanto a ventas, tengo un costo definido y tengo gastos que también son variables. Por ejemplo, no todas las utilidades de todos los meses son iguales. Tengo un mes 3 que prácticamente alcancé únicamente punto de equilibrio. Y este mes es bien vulnerable porque cualquier incremento que pueda haber en gasto más allá del presupuesto o la venta menor de lo estimado, prácticamente ese mes sería pérdida, ¿ok? Pero también lo contrario, que si por ejemplo disminuyo un gasto o si alcancé mucho más de la venta proyectada, puedo estar en utilidad. Si se fijan, hay meses de mucha más utilidad. Hay meses de pérdida, por ejemplo, este mes la cuantía de los ingresos es menor a la proporción de costo y gasto y por eso pierdo plata. Este mes 9 prácticamente es también de punto de equilibrio, una cuantía bien mínima. Y miren qué interesante, no necesariamente en el mes que vendo más es el que me deja más utilidad. Claro, este fue un ejemplo, usualmente sí debe corresponder, pero eso es algo que también pasa en la realidad. Miren, por ejemplo, el mes 6. Mes 6 tenía una venta de 15.000, ¿ok? Pero mis gastos únicamente eran de 4. Entonces ahí tuve la mayor utilidad del año en el mes 6, ¿ok? Entonces, básicamente esta herramienta es bastante intuitiva, que pone en contexto una planificación rápida, lo hemos hecho en minutos. Y créanme que no todos los negocios se sientan a hacer este ejercicio, a planificar, a revisar estacionalidad, a revisar el peso del costo, a ver mes por mes cuál puede ser el ajuste hacia la baja o hacia la alza que pueda tener tanto ingreso como gasto. Y ayuda muchísimo a poner en perspectiva las metas diarias, ¿ok? Entonces es bien importante. Esto nos lo brinda Cabal Plus en básicamente minutos y puedo estar jugando con escenarios, puedo estar modificando constantemente para revisar el tema de los presupuestos, tanto a nivel ingreso, tanto a nivel costo y tanto a nivel gasto para llegar a lo que todo negocio quiere maximizar, que son sus utilidades y sus ganancias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí quiero poner algún gasto en post, digamos, la ganancia? Puede ser un tema impositivo o tributario. Pues básicamente aquí la recomendación es que lo contemplen dentro de los gastos que hemos determinado acá para que no subestimen ningún tipo de erogación que se tiene que hacer. Así que eso también es bastante importante mencionarlo. Quedamos hasta acá explicando, hemos recorrido una de las funciones bastante potentes que nos brinda Cabal Plus, denominada asistente financiero. Hasta la próxima.